La historia del Valle del General se canta el día de hoy. Lo que veremos a continuación es el vínculo entre historia, música con identidad local, historia nacional. Esto es Raíces que Cantan, un disco de cantautores generaleños que teje años de historia. Un proyecto que hoy compartimos para Costa Rica, para la educación de nuestro país y para la historia de San Isidro de El General. Bueno, este es un proyecto que evidentemente surge como la posibilidad de dar un disco con una identidad generaleña en el que están involucrados la mayoría de los intérpretes son colegiados y pues evidentemente cuando se ejecuta o empieza a ejecutarse un proyecto de estos se siente una satisfacción muy grande, sobre todo porque esperamos que el producto sea de calidad y que incluso pueda llegar no solo a las instituciones educativas, sino a toda la comunidad. Por eso la satisfacción es que pues, tiene una variedad de interpretaciones, desde lo didáctico hasta aquel que le da un poco de historia. Tenemos 3 o 4 interpretaciones que básicamente van a ser más dirigidas hacia la identidad, hacia la historia, de cómo se fue formando nuestra zona, porque no solo el Cantón de Pérez de León, sino que aquí tenemos intérpretes de la región de Buenos Aires. Y la idea es que, pues, que sea la satisfacción y la dicha que sea un disco que tenga esa identidad de la zona del Valle del General. Pero para nosotros, por ejemplo, los fundadores, los que fueron fundadores del Valle del General, y de hecho, muchas de las canciones como Pioneros, que viene de José Calderón, la canción de Cristian, van a hablar mucho de esto. Son los que nos dieron esto, el legado, nos marcaron el camino, gente que cruzó el cerro a pie, cruzó el cerro con sus familias. Hay toda una historia de cómo lograron cruzar el Cerro de la Muerte a pie para fundar un pueblo, para fundar una región, y que esa región tuviera las características de los que ellos soñaban. Y Pérez de León se convirtió en eso, en un sueño de los abuelos, que nosotros necesariamente a través de la educación, a través de los procesos educativos, a través del rescate de canciones, de historias, de leyendas, de cuentos, debemos ir rescatando, porque lamentablemente pues con el tiempo estos legados se han ido dejando en segundo plano. Darse la vueltita, al abajo de Chespiritos está todavía la casita donde pasaban o sea, venían gente de Santa María de Ota, del valle aquí, del Valle Central, de todas básicamente las regiones buscando un nuevo futuro, cuando ya, básicamente estamos hablando de campesinos que ya no tenían espacio, no habían quedado, eran campesinos que eran peones y que decidieron hacer una aventura con su familia. Usted sabe lo que es echarse la familia al hombro, chiquititos, y decir, vamos a emprender un viaje a lo desconocido, a empezar a ir a lo desconocido, y en esa lucha cruzar el cerro, que significaba cruzar el cerro a menos no al cerro que conocemos hoy. Hay historias de gente que se llegaba a los albergues y se recostaba se calentaban entre ellos, y cuando se daban cuenta el que estaba a la par no estaba durmiendo, era una persona que estuviera muerta. Hay toda una historia sobre estas circunstancias. Y así fue, se perdieron muchas vidas en el camino, pero siempre con una ilusión, la ilusión de seguir adelante, de fundar un cantón primero que se convirtió en estandarte de este país. Cuando hablamos de la historia de la zona sur, desde luego tenemos que hablar sobre el Valle del General. ¿Desde dónde? Desde un escenario de cómo este territorio llega a tener población. Y en ese sentido, históricamente nos encontramos que hay 3 momentos fundamentales en este proceso migratorio. El primero lo vamos a tener de 1856 a 1870, que ahí lo que vamos a encontrarnos es un movimiento pequeño, ¿verdad? Migratoriamente hablando, que ingresa al Valle del General de forma esporádica. Es decir, hay movimientos muy pocos, ¿verdad? Y muy pequeños.
La segunda oleada, históricamente, la vamos a ver registrada en un inicio de 1880, siendo una migración importante realizada casi en su totalidad por vecinos de Santa María de Dota, de la zona de Los Santos, para encontrarnos con la tercer gran oleada, que va a ser desde luego posterior a 1945, cuando ya tenemos la conclusión de la carretera interamericana y esta oleada genera migración del Valle Central hacia la zona sur, ya no tanto de Dota, sino ya desde todos los rincones de Costa Rica. Entonces, cuando me dicen la carretera interamericana permite eso, desde luego, es una llave que permite, ¿verdad? Que se consolide esta gran oleada migratoria. Y entonces viene la pregunta del millón, profesora, ¿cuáles son las causas de estas tres migraciones o de estas grandes fechas partitivas en el escenario histórico? La primera, esclarecer o más bien volver a resaltar que es vía movimiento migratorio. En primera instancia vamos a tener la consolidación de la hacienda cafetalera. Un segundo punto es un aumento demográfico sostenido en Costa Rica. Vamos a tener como tercer punto el mal uso de suelos y por supuesto efectos de la depresión económica de 1930. Hay otra causa importantísima, pero recordemos que esta causa, que es la apertura de la carretera interamericana, está absolutamente vinculada con la tercera oleada a partir de 1945, que genera un acceso a una nueva frontera agrícola, como lo representaba el general, como al inicio de la historia se le conoce a esta parte del país. En esta ruta migratoria hay apellidos característicos que van acompañando esta parte de la historia, esta ruta migratoria, este proceso, ¿verdad? Y nos vamos a encontrar con los apellidos Calderón, Barrantes, Ceciliano, Fallas, Gamboa, Monge, Mora, Ureña, Cárdenas, el apellido Leiva, el apellido Mayorga, el apellido Ovares, entre otros apellidos destacados en el marco de esta ruta migratoria. Isbashkena, Justina ba to área miel, Jetso Destina ba, Jackie Michael Morales Figueroa, Jebde, Jekage Suki, Jesenke, Kami, Riboa Justina, Jere Tuk say, at Bajsti, Justina ba to Mwasef Tuk, Mwasbu to save to man, says Swati, a Pagagis Jima Bon, a quantum Bajesti. Mi nombre es Edwin González Jiménez y mi edad son 81 años, poquito más. De hecho que yo lo que tenía eran 5 años, ¿verdad? Pero mi familia, González, era demasiado valiente para trabajar en el campo. Nosotros me llaman San Ramón, pero ellos trabajaban mucho en tabaco y todas estas cosas, el ganado y todo. Entonces, como en esos tiempos, la gente lo que pensaba era en trabajar y en hacer fincas y todo, ¿verdad? Eso era lo normal. Entonces, una invitación le hicieron a mi papá a venir a Pérez Celedón. Vinieron, yo no sé ni cómo, ¿verdad? Llegaron. Pero él se enamoró de aquí, de esta zona, eran puras montañas y cosas. Entonces, después se inventó que tenía que venirse para acá porque aquí sí se hacían fincas y aquí sí se podía trabajar bastante, ¿verdad? Entonces, esa es más o menos la razón por la cual papá decidió venir y comprar una finca. Aquí exactamente en el centro no, sino de aquí, donde se llama Las Bonitas, no el bajo Las Bonitas donde él decía que estuvo, sino al lado acá en Las Bonitas. Ahí en ese bajo él compró una finca. Quiero decirles que esa finca le costó a mi papá 1,000 colones en aquella época. Y eso era plata en ese momento, supongo. Demasiada plata. Y después, para llegar de aquí a la finca, eran 7 horas a caballo, por un trillo en la montaña, pasando el río Papá por dentro. En fin, era toda una odisea, pero ahí nos trajo papá a un ranchito y empezó a trabajar y
Ya se hizo la finca, ya tuvimos casa, ya él regaló una hectárea para la escuela que se llama Las Bonitas. Él hizo el rancho, un rancho. Lástima que no tengo aquí la foto del rancho ese. Yo pequeñito, eso se empajaba con hoja de caña. Entonces él empajaba y yo le alcanzaba los rollitos para que le empajara. En esa escuela fui yo a primer grado. Ellos hicieron una lucha, los vecinos eran como 5, distanciados bastante, ¿verdad? Con un caracol era que se hablaban. Cuando había un enfermo o algo, sonaba un caracol. Entonces, algunas veces que lo sonaran era una emergencia o así, entonces al momentico llegaban todos los 5 y ya a hacer una camilla y poner el paciente en los sacos y a traerlo a pie para Pérez, ¿verdad? En fin, por ahí va. En ese tiempo yo recuerdo que era en un camión que nos trajeron de otro tío mío de San Ramón y salimos a las 2 de la mañana, me parece que fue, y llegamos aquí como a las 10 de la noche a Pérez. Eso me recuerdo, que ahí veníamos parando a veces a comer algo, el camión era de gasolina, y bueno, fue tremendo, me refiero a la avenida. Entonces, por ahí es donde va, lo difícil que era, ¿verdad? Ya cuando eso, que era mucho tiempo después de que llegaron los primeros aquí a esta zona, ¿verdad? Entonces, sí recuerdan uno todas esas cosillas. Y lo valientes que eran los papás, los abuelos y las mamás y toda esta cosa, ¿verdad? Gente valiente. Es algo excepcional. Estas gentes, que en su pobreza, pero ellos anhelaban un futuro mejor. Mi nombre completo es María Elvia Solís Badilla y voy a cumplir, si Dios me permite, 80 años. Y estoy feliz de que voy a cumplir 80 años. Bueno, mis padres, ambos, nacieron en Santa María de Dota. Ahí nací yo en el año 1944. Esa fue mi fecha de nacimiento, 21 de diciembre de 1944. Y mis padres, toda su familia, los abuelos, los bisabuelos, toda la familia está en Santa María de Dota, los que quedan, ¿verdad? Sí, somos de allá. Ellos se vinieron en el 48. Cuando la guerra del 48, nosotros estábamos recién llegados a General Viejo. Y yo venía de 4 años. Pero yo recuerdo mucho de esa edad, recuerdo muchas cosas. No sé por qué, pero recuerdo hasta el irnos a despedir de la familia con mi mamá. Y luego cómo preparamos el viaje, todo eso está en mi mente. Bueno, parece que mi padre tenía una deuda en el banco y no le era posible con los recursos que teníamos ir pagando la deuda. Entonces comenzó a pensar en una posibilidad de no quedarse sin nada, de comprar un terrenito, una finquita que fuera más cómoda, y vendió la casa y las propiedades que tenía allá, pagó la deuda y nos vinimos prácticamente fue a La Hermosa, porque ahí se llamaba La Hermosa y la quebrada Hermosa pasaba por nuestra finquita. Entonces, por esa fue la situación. Ellos nunca, si no hubiera sido por eso, quizás nunca hubieran pensado en venirse para acá. Porque imagínese usted con toda la familia, hermanos, sobrinos, los papás, todo el mundo allá. Y tomaron esa decisión, era una decisión muy, muy fuerte.
principalmente para mi mamá, porque mi papá era como más de aventura, pero mi mamá era una persona que le encantaba su lugar de nacimiento, su gente, y venirse para acá donde no teníamos casi familia, algunos ya habían venido antes que nosotros, y para ella dejar sus padres, dejar sus hermanos, dejar todo, una vida completa. Entonces, ahí fue la decisión, y por dicha, pues fue la decisión de los dos. Fue la decisión de los dos, porque mi padre le planteó a mi mamá que qué le parecía, y ella estuvo de acuerdo, y lloraba todos los días. Yo recuerdo, ahora estaba escribiendo, por cierto, y recuerdo a mi mamá que lloraba todos los días. Primero, porque nos veníamos, y segundo, por la hija que se le había muerto. Ella pensaba que dejarla ya en el cementerio de Santa María de Dota era como muy difícil para ella. Completamente. Uh-huh. Entonces ella lloraba todos los días. Yo recuerdo muy clarito el momento de que nos vinimos. Mi hermana Luz Marina y mi mamá no dejaron de llorar. Todo el camino lloraron. Y el chofer del camión que nos traía le preguntaba a mi hermana, ¿por qué una muchacha tan guapa tiene que llorar? Y era que ella había dejado novio en Santa María. Ese era el llanto. Claro. Ella había dejado un novio en Santa María de Dota, al cual amaba, y que no iba a volver a ver en mucho tiempo, porque venirse para acá era como un desierto. Aquí costaba mucho que la gente llegara. Ya en el tiempo que nosotros nos vinimos, ya había camión, por lo menos. Yo me acuerdo que mi mamá y Luz Marina, mi hermana mayor, y yo veníamos en la cabina, y todos los demás venían con el menaje de la casa en el cajón. Pero yo, como a medio camino, pararon para almorzar, porque traían almuerzos hechos para la familia. Mi mamá se levantó no sé a qué hora, mi papá acomodando chunches y mi mamá haciendo el almuerzo. Y ya cuando veníamos por medio camino, no sé dónde sería, pararon el carro. Había, recuerdo, como un potrerito donde nos acomodamos todos a almorzar. Y qué almuerzo más delicioso. Me acuerdo hasta de lo que comimos. ¿Qué comieron, doña Elvia? Arroz, cuaces, pollito. Mi mamá había dejado unos pollitos para matarlos y traerlos en el almuerzo. Tortillas hechas en casa, como a las 5 de la mañana. Como a las 5 de la mañana. ¿Y a qué horas llegaron acá? Ay, 7 de la noche, 8. Casi, sí, anocheciendo. Propiamente a la casa donde nosotros íbamos a vivir, o al ranchito donde íbamos a vivir, llegamos, sí, como a las 6 de la tarde. Porque yo me dormí un rato, mucho rato, en el camión, y me desperté y mamá y Luz Marina seguían llorando. Pero sí uno escuchaba, ¿verdad?, las gentes que se venían a pie, que muchos, ya eso eran historias que nos contaban mi papá y mi mamá, que muchos quedaban ahí en el cerro muertos. Por eso le llaman el Cerro de la Muerte, por tantos muertos que hubo ahí de frío, porque era algo muy, muy frío. Oh
you.